Bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá. Ok, vamos a analizar el siguiente comentario. El siguiente comentario es de Luz Razo. Dice: saludos, yo tengo un perro viejito y uno más joven. Tengo el problema que se pelean mucho. Los separé con unos chanclazos en el suelo. O sea, pegó en el suelo, unos chanclazos para que se separaran. El viejo me mordió muy fuerte. Le di sus chanclazos, le pegó al perro. Me dolió, me lastimó la vena de mi brazo. Y tengo otras perritas, una pequeña, otra grande, también se pelearon. Ellas me hicieron más caso. Les grito y se aplacan. Esto me pasó a mí, ahí voy, gracias. Ok. La cuestión aquí, como le respondía a Luz Razo, es la base de todo es que no te lo tomes personal. Tienes que llenarte de mucha paciencia y comenzar a ganar tu liderazgo. Te voy a hacer un video para explicarte cómo ser un líder. Espera el video, saludos, boom. Ya lo he explicado en otros videos anteriormente, ya he hablado de cómo ser un líder. Vamos a hacerlo esta vez detalladamente para que Luz Razo pueda entender, pueda tener claro cómo ser un líder, porque vamos a empezar con los chanclazos. Los chanclazos no resolvieron nada. Resolvieron en la situación de que se estaban peleando, que estaban enfocados en un solo lugar y con los chanclazos ¡pam, pam, pam! En el suelo. Lo que sucedió fue que voltearan a ver para otro lugar y que se desenfocaran de lo que estaban viendo, de lo que estaban haciendo, de lo que estaban a punto de crear. Eso es lo único que logró, pero no los corrigió. No los corrigió. Ahora bien, vamos por partes. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué también las hembras se están peleando? ¿Por qué está pasando este comportamiento? ¿Qué está faltando? Porque es algo que está faltando y ellos lo están buscando. Ellos están buscando la solución a su problema. Lo que está faltando es un líder en esa manada. La manada puede ser de 2 en adelante, así que un líder en esa manada. El humano y el perro ya es una manada. Y en esta manada está faltando un líder. Un líder que venga y ponga solución a todo. Que venga y ponga reglas. Un líder que ponga reglas. Ok. Ahora bien, vamos a ver cómo se puede solucionar esto. Cómo se pueden poner las reglas. Cómo se puede ganar el liderazgo. Entonces el liderazgo es a base de respeto, es a base de disciplina, es a base de confianza. Que tu perro te tenga confianza. Hay que ir ganando cada una de estas cosas. Cómo ganar la confianza de tu perro. Cómo ganas el respeto de tu perro. La mejor manera es caminando a tu perro, pero siempre y cuando sepas para dónde vas, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, siempre y cuando tengas la paciencia para dirigir, guiar y corregir a tu perro durante la caminata. Ok, la caminata es súper importante, pero requiere de eso, mucha paciencia, y es lo que a muchos de una vez los frustra de entrada. Ok, entonces Luz Razo, esto es lo que significa ser un líder. Significa decirle a tu perro, sin decirle una sola palabra, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que querés de él, qué es lo que querés de tu perro. Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, vas a darle de comer a tu perro. Vas a darle de comer, agarras el plato de comida, lo tenés en la mano, boom, 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 boom. Tu perro está salta que salta. Vamos a cambiar de esto para no mostrar ninguna marca. Vas a darle de comer a tu perro está salta que salta, salta que salta. Tenés que esperar a que tu perro se calme completamente y luego bajas el plato de comida despacio y dejas que tu perro coma. Ese es momento de hacerlo esperar. Es donde estás ganando liderazgo, es donde estás ganando respeto de tu perro. Esos momentos te ayudan bastante. El sacar a caminar a tu perro conforme a los videos que tengo acá de la caminata estructurada también te ayudan demasiado. ¿Por qué? Porque vas ganando liderazgo. Entonces, vamos nuevamente a tocar el tema de los chanclazos. Los chanclazos te resolvieron el momento, pero el problema de que se peleen sigue ahí porque no hay un líder que decida qué es lo que se va a hacer en la manada.
No hay un líder que les diga, ok, ya llegamos a la casa, estamos en la casa, o estamos sin hacer nada en la casa, o estamos haciendo algo en la casa, o estamos lo que sea. Ustedes tienen que estar aquí, ustedes tienen que estar ahí, ustedes tienen que estar ahí. No hay un líder que les diga eso. No hay un líder que les explique cuál es su rol, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, Luz Raso, lo que te toca hacer con estos perritos, ya hay una pelea entre los machos, ya hay una pelea, puede que ya haya una confrontación. Cada vez que se vean se van a confrontar, se van a querer pelear entre los machos. Posiblemente entre las hembras no se dé, pero en los machos sí, por la testosterona y todo eso, sí se va a dar. Entonces, lo que tenés que hacer ahorita para empezar es empezar a caminarlos, y ya sea separados o juntos, pero empezar a caminarlos, ¿ok? Para empezar a ganar su respeto y su confianza. Empezar a dar órdenes. Y este es el problema del liderazgo. Muchas personas, cuando viene a ser la cuestión del liderazgo, prefieren mejor pegarle al perro y castigarlo a darle una orden, a decirle esto se hace, a decirle espera por tu comida, a decirle no, te quedas ahí, en ese lugar. No. Esas órdenes no dañan, pero sí nos hacen sentir así como, estoy siendo un mal padre, estoy siendo una mala madre, estoy siendo un mal dueño. Por el contrario, si le estás dando una orden por el bien del perro, nunca va a ser algo malo. Nunca va a ser que le estás dañando. Entonces, muchas personas, cuando viene la cuestión de darle órdenes a su perro, de decirle que se espere aquí mientras ellos abren la puerta, les cuesta por eso, porque creen que está siendo muy rudo, que está haciendo muy esto, que está haciendo muy aquello. Pero cuando las cosas se alteran, se pasan de donde tenían que estar, se alteran y el perro te muerde, entonces no pensamos ni dos veces y ¡pah! Le pegan al perro. Pero ahí nadie se siente mal. Ahí consideran que fue su merecido, que fue lo mejor que pasó, que fue lo mejor que le pude haber hecho, porque ya se estaba pasando conmigo. Sí, se está pasando porque no te está viendo como un líder. Se está pasando porque no te respeta como un líder. No te lo tomes personal, pero es así. No te lo tomes personal. Se está pasando porque no te respeta como un líder. No te ve como un líder. Entonces, empecemos por darle órdenes a los perros. Empecemos por caminarlos para ser un líder. Por caminar a tu perro con estructura. Que no lo dejes que vaya adelante. Si va adelante, a muchos la caminata les cuesta por esto. Porque les cuesta decirle que al perro que vaya aquí a un lado o atrás, pero no adelante. Les cuesta mucho decirle al perro eso, darle esa orden al perro. Les cuesta mucho decirle al perro que se siente y que se quede calmado ahí. Les cuesta bastante, porque ahí ese cierto punto de conciencia, así de que yo siento que estoy siendo muy rudo con mi perro. Yo siento que estoy abusando a mi perro. Por el contrario, le estás dando una guía. Le estás dando una guía que tu perro necesita. Y si se están peleando es porque necesitan algo. Y necesitan eso, el liderazgo. Entonces, ¿cómo vas a ser líder de tus perros? Caminándolos. Nuevamente, estoy repitiendo lo mismo, pero es que es súper importantísimo. Caminándolos. Haciéndolos esperar por su comida. Haciéndolos esperar. Si vas para la cocina, hacerlos que esperen en el otro cuarto, o que esperen afuera de la cocina, lo que sea, pero hacerlos que estén ahí, esperando. Que no pasen para la cocina, que no te sigan a todos lados. Todas estas órdenes que le puedas dar a tu perro, que lo que querés que hagan dentro de la casa, que lo hagan, eso es liderazgo. Y muchas personas confunden el liderazgo con gritarle, no, eso no, ahí, siéntese. No. Simplemente que le digas a tu perro que se quede ahí, que se quede ahí, y que se quede ahí, hasta que ¡pum! Se queda ahí. Ahí es donde ganaste. Ahí es donde ganaste el liderazgo. Ahí es donde estás ganando el liderazgo. Y tiene que ser así. Es como un cambio. El corregir al perro no es un switch. No es un switch que vas a encender y apagar. Pero el que vos te volvás un líder es como un cambio de estilo de vida. Y verlo de esta manera. Tus perros necesitan un líder. Y tus perros van a traer ese líder que llevas dentro. Te lo van a traer a flote. Gracias a tus perros. Entonces, ¿no querés que estén en un cuarto? Sácalos. La gente se siente mal y dice, no, pobrecitos, que van a estar ahí en el otro cuarto solos. No, para nada. Créeme que agradecen más esa orden. Porque tienen una guía. Ahora ya saben qué hacer. A andar deambulando por la casa y sin saber, ¿será bueno o malo que entre a este cuarto? Yo entro, ni modo.
porque nadie me ha dicho nada. Entonces cuando entran, encuentran al otro perro adentro y entonces ya el otro ya se siente dueño del cuarto, entonces porque cree que es el líder, porque no hay un líder, entonces se da la pelea, pa, 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 pa. Se pega mucho, en su espacio personal, se topan mucho, se da la pelea. Por eso, porque no hay un líder ahorita. Entonces, la mejor manera de ser un líder es empezar por caminar tu perro. No lo dejes que vaya adelante. Está bien que vaya a un lado y atrás, pero nunca adelante. Entonces, cuando él va adelante, él sigue siendo líder. Aunque lo camines 4 días enteros sin parar, sigue siendo líder. Sencillo. Ahora, si lo tenés aquí a un lado o atrás, vos sos la líder. Luz Raso, hay que ser líderes. Hay que ser líderes. Pues si quieres buscar otro video que está ahí en mi canal que dice cómo ser un líder. Y es básicamente esto que te estoy diciendo ahora. Cómo ser un líder es eso. Paciencia. No te lo tomes personal. Ganate el respeto de tu perro. Ganate la confianza de tu perro. Ganate la confianza de tu perro. Y vas a empezar. Vas a cambiar estos comportamientos. Y un tip más. Un tip que te va a ayudar. Cuando tenés un perro, digamos que estás jugando con uno de tus perros, estás acariciando a tu perro y el otro llega, no te sientas mal en lo absoluto. No te sientas mal en lo absoluto de decirle al otro que se retire o que se quede ahí donde está, pero que no se acerque. No te sientas nada mal en lo absoluto de hacer eso. Ahí es donde te estás parando en medio de los dos perros y diciendo soy un líder. Yo estoy a cargo. Y esto te lo digo porque sucede siempre. Nos ha pasado a nosotros. Estamos jugando con un perro en el sillón o en la cama, en donde sea. Llega el otro, pum, se sube sin pedir permiso ni nada. Y que por accidente o porque así lo quiso, se mete en medio de mí y del perro. Y ahí se arma la de San Quintín. Ahí es donde se pelean, ahí es donde pasa. ¿Por qué? Porque está interrumpiendo un espacio personal de cada quien de nosotros. Entonces el otro perro tiene que responder por consiguiente. Porque es así. Entonces un tip que te voy a dejar es, si el otro perro, estás acariciando a uno de tus perros, cualquiera, el viejito o el joven, no importa, y el otro quiere venir a meterse en el juego no está permitido. No está permitido. ¿Por qué? Porque va a entrar en un espacio personal de ustedes dos y el otro va a atacar. Entonces el líder aquí tiene que, no, al otro cuarto o allá a la esquina o a la cama, donde sea, y seguir jugando con este. Cuando termines de jugar con este, puedes ir a jugar con aquel. No hay ningún problema. Pero para evitar porque ya hubo una pelea, para evitar este tipo de consecuencia y para ganar un liderazgo, una posición de liderazgo bien fuerte, ese tipo de órdenes, te digo, te dan ese liderazgo que tanto necesitas ahorita y que necesitan tus perros. Ese tipo de órdenes. Es uno de los mejores tips que te puedo dar. Y cualquier cosa que querrás que tus perros hagan, siempre y cuando sea bueno para ellos, decíselos, hacerlos que lo hagan. Vas a salir y necesitas que se quede uno en un cuarto, otro en otro cuarto, necesitas que se queden ahí mismo en la sala durmiendo, necesitas que lo que sea, los pones ahí a que se duerman, abrir la puerta donde alguien se mueva, lo volvés a regresar otra vez a su lugar y volvés a abrir la puerta donde alguien se mueve otra vez a su lugar hasta que comienzan a entender, comienzan a ver ese líder que está a cargo de todo y respetan y lo hacen y se quedan felices y contentos. No hay ningún remordimiento del perro hacia el humano porque le dio una orden, por el contrario, hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque ya el perro ya sabe qué hacer, ya sabe cuál es su posición dentro de la casa, qué es lo que él tiene que hacer, pero ahorita no saben. Y por eso, por instinto, no es porque se odien, no es porque te quieren hacer pasar mal ni nada de eso. Por instinto están peleando el liderazgo porque no hay un líder, no lo hay. Entonces la mejor manera es esa, empezar por caminarlos, empezar por una caminata estructurada, aunque sea difícil, aunque no tengas que tomar 45 minutos de la caminata, con 10 minutos, perfecto. 5 minutos para el viejito, si está muy viejito, un poquito de caminata, más al joven, para empezarte a ganar ese liderazgo.
y vas a empezar a cambiar todo esto, pero radical, radical. Te deseo lo mejor. Quiero que me sigas comentando, por favor, cómo te ha ido, en qué has cambiado, qué órdenes, qué reglas has implementado dentro de la casa. Algunas personas usan unas puertecitas en la puerta para que no pasen los perros. Si usas de esas, quítala y enseñarle al perro que no pases, aunque no esté en la puerta. Esa orden que das, esa orden que le das, y que si él llega a hacerle caso, llega a entenderte qué es lo que querés, esa orden es ganar liderazgo, es ganar el respeto de tu perro. ¿Por qué? Porque te ve como un líder, te ve como una guía. Sí, ahora hay alguien que me está guiando y quiere que yo me quede acá, me quedo, no hay ningún problema, no tengo problema con eso, para nada. Entonces, sé un líder, sé un líder. Te deseo lo mejor y espero otro comentario más para que me digas cómo vas avanzando, y con gusto yo te ayudo, te sigo ayudando, pero sí, te deseo que le pongas todas las ganas. En los primeros 5 días ves un poquito de cambio, seguir echando más ganas porque estás cerca. Así que te deseo todo lo mejor, como te estoy diciendo, y hasta la próxima. Yo espero tu comentario, de verdad, yo espero tu comentario para que me sigas comentando cómo siguió todo eso, ¿ok? Hasta la próxima, gracias.